Soltar. Una de las cosas más difíciles es soltar. Soltar es un proceso de purificación de la mente. Nadie va a aprender a soltar porque ve 1000 videos donde se explica que hay que soltar, ¿no? El tema es que hay mucha gente diciendo, incluido yo, ¿no? Hay que soltar, hay que soltar. La persona dice, Rodrigo, sí, entiendo, hay que soltar, pero no puedo soltar. ¿Por qué? Porque eso se logra a través de un proceso y un proceso implica tiempo. Tiempo implica que todos los días va a haber inconvenientes, problemas, bajones, momentos de debilidad, donde hay que encontrar los momentos de fortaleza. ¿Mm? No existe que alguien vaya a soltar porque ve a 10 personas que en TikTok o en cualquier red social dicen hay que soltar. Entonces vos decís hay que soltar como si fuera fácil. Claro, porque uno suelta al final, cuando arriba al final de un proceso de purificación de la mente. ¿Mm? Entonces lo que podemos proponer los que ayudamos en ese proceso de soltar es justamente una serie de tareas todos los días para de a poco ir construyendo ese desapego. Ahora, no se va a soltar de un minuto a otro. Por eso la gente fracasa y dice, sí, entiendo que hay que soltar porque la persona en TikTok, en Instagram lo explica muy bien, que el apego me hace mal, etcétera, etcétera, pero no puedo soltar, vuelvo a pensar en la persona, claro, porque creen que soltar es algo automático e inmediato. Y vuelve el pensamiento de la persona y lo primero que hacen es apegarse, les da tristeza, les da enojo y se dejan llevar por el pensamiento y empiezan a repetirse mentalmente, ¿por qué me pasa esto? No puedo soltar. Porque usted está haciendo el proceso de soltar. Lo que pasa es que hay que tener paciencia y hay que llevar una serie de tareas. Ahora, que uno quede atrapado en el pensamiento obsesivo es normal, es parte del proceso y a mí me gusta hablar de los procesos de sanación de una manera real. La persona que crea que va a sanar y no va a experimentar un día difícil, no va a experimentar su propia debilidad, no está entendiendo de qué está hablando o está haciendo el proceso equivocado. Entonces, es muy importante entender que uno suelta al terminar al transcurrir un tiempo de empezar un proceso, el que a ustedes les parezca, un proceso holístico como hago yo, por ahí más psicológico como ofrecen los terapeutas, eh, con toques chamánicos, otras personas trabajan esto y utilizan plantas de poder, por ejemplo, la ayahuasca sumado a una terapia donde el facilitador te va acompañando. Hay muchas técnicas, muchos caminos, pero no se va a poder soltar inmediatamente. No existe técnica o camino infalible que alguno de nosotros te podamos presentar y podemos decir, en este caso, el que haga esto que digo yo va a soltar sí o sí. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque no siempre ocurre así, no todas las personas van a poder elaborar ese soltar, ¿m? Y a algunas personas le va a funcionar mejor lo psicológico o a otras personas le va a funcionar mejor lo espiritual para poder soltar. Depende de la persona, su estado de conciencia, cómo la persona es. Entonces, digo todo esto para que se vaya entendiendo bien que esto de soltar no es una cosa inmediata. Yo soy de la idea de que eh, para arribar a soltar hay que entender que tiene que haber un trabajo de cambio, de transformación, puede ser de desarrollo personal, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, pero también de despertar espiritual. Entonces, uno empieza a trabajar esos aspectos a través de técnicas, meditaciones, visualizaciones, técnicas chamánicas, técnicas psicológicas, y uno, como resultado de ese evolucionar o de ese despertar espiritual, suelta. ¿Qué sería soltar? Aprender a vivir en paz con lo que nos pasó. Es simplemente eso. No significa que soltar sea que vos no vas a pensar nunca más en la vida en la persona que te hizo daño. O sea, eso no es soltar. Eso es una manera de ver las cosas un tanto infantil. La gente cree que soltar es nunca más pensar en el pasado. No, es pensar en el pasado, pero que ese pasado no me arruine el día. Que mi vida funcione, que yo pueda ser feliz. Y cada vez que me acuerdo en el pasado, sí, me acuerdo, tal persona me hizo daño, supongamos, ¿no? Pero bueno, estoy en paz, hice lo mejor posible, ahora estoy bien, tengo un proyecto de vida.
no me engancha la negatividad. No es que pienso en esa persona del pasado y me pongo negativo y me bloqueo todo el día. Ahí es porque no solté. Cuando solté, me acuerdo de lo que pasó y digo, bueno, sí, me pasó lo que me pasó, me equivoqué, no era la persona adecuada, listo, suelto. Y eso a veces se puede entender cuando, por ejemplo, yo a alguien le digo, ¿usted cuándo fue la primer novio o la primer novia que tuvo? Que se produjo la primera desilusión. Y hace 10, 15 años, Rodrigo. Bien, 10, 15 años. ¿Y usted cómo recuerda todo eso? Y bien, me dejó, me sentí triste, estuve muy deprimido. Pero ahora cada vez que pienso en mi ex estoy en paz. Ahí sanó la persona. Ahí sanó. A veces hay que ver en el tiempo muy lejos una relación en donde nos dejaron y toda la desesperación que se nos produjo, y después con los años naturalmente aprendimos a soltar. Lo que pasa es que hay personas que están 1 o 2 años y no pueden soltar, y eso ya termina generando un bloqueo de la vida. ¿Mm? No podemos pensar que vamos a soltar y a no tener obsesión o apego de una persona que es el amor de nuestra vida y que nos traicionó, nos dejó, nos pidió un tiempo, lo que sea. Hay que entender que eso requiere un tiempo de procesamiento. ¿Mm? Y requiere todos los días que los que hacemos este trabajo no digamos solo vamos a desbloquear el chakra, no sé, raíz hoy, ¿no? Vamos a hacer tal meditación, tal trabajo energético y usted se siente mejor. Entonces yo después le digo, bueno, llámeme en 15 días. Eso no sirve, porque hay que acompañar todos los días a la persona, hay que facilitar el proceso. Va a haber días buenos, malos, va a haber dudas, va a haber sueños, va a haber señales, o de pronto va a haber días donde no pasa nada, va a haber días donde la persona está triste, va a haber días donde la persona tiene fuerza, y la persona tiene que hablar, por lo menos en la forma de hacer lo que tengo yo, con una persona que acompañe todo el tiempo. Se entiende, que acompañe, que esté ahí, que esté para escuchar, cosa que no es nada fácil, ¿no? Entonces digo todas estas cosas para que entiendan que soltar es un proceso, es el final del proceso, está por el medio, pero no está al primer día o al segundo día comenzando un proceso. Y hay que seguir ciertas pautas, que estas pautas son las pautas que yo siempre les doy, ¿no? Usted quiere soltar, aparte de todo esto que expliqué yo, no redes sociales. No, pero Rodrigo, pero es que quiero ver qué hace mi ex. No, porque vos vas a ver lo que hace tu ex, te vas a empezar a comparar, menos vas a poder soltar. No, tenés que prohibir que te pasen información de tu ex. Bajo ningún punto de vista hay que buscar a esa persona. Y es muy importante hablarse uno mismo y darse, como digo yo, un discurso de motivación. Decirse a uno mismo, voy a soltar, estoy haciendo las cosas bien, el plan mío es este, recordarse uno mismo en el camino que uno está transcurriendo ahora. Entonces es muy importante hablarse uno mismo muchas veces, porque de por sí la mente con su obsesión todos los días te presenta las mismas escenas. Y todos los días te pasa lo mismo, te aferras de la misma escena. Y decís, ¿cómo es posible? Me dejó, ¿cómo me pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? Empezamos con toda esa victimización. Hay que acercarse a la gente que te quiere bien, que te ama, no aislarse. Dejen de ver videos de tarotistas en donde ustedes le preguntan el futuro, si esa persona va a volver, se va a arrepentir, te va a pedir perdón, porque eso lo único que hace es compensar un poco, que vos te sientas un poco más compensado, porque te dicen que en el futuro tu ex, se va a arrepentir, va a volver llorando, entonces vos te sentís validada y no resolvemos nada de esa manera. Deje de ver videos de venganza, de castigo, de karma. Estamos perdiendo el tiempo. Más nos acordonamos energéticamente con la persona. Entonces, explico todo esto para hacer entender que es un proceso holístico, energético, espiritual, psicológico, y que hay que tener paciencia con usted mismo, con usted misma, si usted necesita soltar, porque no le va a ser fácil. Nadie suelta porque ve un video donde alguien que hace este trabajo diga, hay que soltar. Sí, hay que soltar. Decirlo es fácil, pero arribar a poder soltar, eso sí que es un viaje difícil de hacer, ¿no?